Nací en Guadalajara, Jalisco, el 15 de enero de 1930. Recién casados mis padres, soy la mayor de 4 hermanos. Recién casados mis padres se fueron a vivir a Guadalajara porque allá le dieron trabajo. Entonces, por eso digo casi siempre que nací de chiripada en Guadalajara, porque si no le han dado trabajo a mi papá allá, pues hubiera yo nacido en México, porque mis padres son de México, de la Ciudad de México. De 3 años, a los 3 años, cuando tenía yo 3 años, mi padre perdió el empleo que tenía allá y regresamos a México. Regresamos a vivir a casa de mi abuela paterna, porque mi papá no tenía trabajo, ¿no? Curiosamente, hermanas suyas también, sus maridos estaban sin trabajo. Así es que caímos a la pobre de mi abuela paterna, muchos matrimonios. Entonces yo fui muy feliz ese año que vivía en casa de la abuela paterna, porque vivía yo con todos mis primos mayores que yo. Yo soy la mayor de mi familia. Después mi papá volvió a tener trabajo, ya consiguió un departamento y en la colonia de los Doctores, y allí hice la primaria en una escuela del gobierno, la Capitán Emilio Carranza, que está en Colima. Entonces, en aquellos tiempos, la colonia Roma era una colonia todavía elegante, con casasolas, y yo caminaba todas las calles de Colima hasta llegar a Orizaba, desde la calzada de la Piedad hasta para ir a la primaria. La secundaria la hice en una escuela muy hermosa, la secundaria 6, en San Ildefonso. En realidad yo viví en el centro histórico, la secundaria, la preparatoria y la facultad de arquitectura, todo en el centro histórico. La única prepa que había entonces, y la Academia de San Carlos estaba en la parte alta, estaba arquitectura, y la parte baja la Escuela de Artes Plásticas. Aquí traigo las redes, Rosita, para ver cuántos puedo agarrar, pajarillos que cantan alegres, que a buen precio los has de pagar. Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó una mirlo con esmero, y cayeron un par de gorriones, y cayó un pajarillo jilguero. Ya me voy bien, compañero, me despido con gusto ya. De 1948 a 1952, realizó en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México su carrera de arquitecto. De 1954 a 1958 primero y de 1965 a 1968 después, realiza sus estudios de maestría y doctorado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es miembro fundador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde se ha desempeñado como investigadora desde 1957. A varios libros, y no me acuerdo de una revista, porque no sé por qué todavía tengo aquí la tarjetita con su clip, pero yo tengo idea de que sí se las di, pero en fin, vamos a ver, vamos a checarlo, en revistas, por favor. Después de Comunidad Conacit, que es ese, teníamos C Cult, ¿no? Sí. Bueno, va a ir C.Cult.
No sé si tenía el punto. No, también no lo- bueno, ¿Sí? yo sabía Punto culto. Tengo aquí un nuevo escritor, Aurora, Luis Felipe Hernández, que nació en 1959 y creo que no está en las listas. Tiene una novela que acaba de publicar y varios cuentos que estoy fichando. Entonces, para que los integremos, ¿no? Te entrego las fichas para que tú lo veas. Y también me das lo que... Sí, porque él publica en, creo que es Arena o La Jornada Semanal, cuento todas las semanas, Es de la edad de mi hijo. del 59. Que también sabes que ahora hay que ver ahí en los ficheros de reserva. Sí. A ver. Ahorita nos informen para que Elvira o Catalina puedan hacer escanear la Que es lo que fotografía. yo vengo haciendo, para que también lo hagan todos ustedes, ¿no? Sobre todo también cuando hagan una ficha de referencia o de obra del autor, al revisar sus periódicos o sus revistas, si encuentran que la foto es buena, le ponen así a un ladito foto para que no se les olvide. Sí, me suena. Y imagínense la fundación de un centro en el que el director Julio Jiménez Rueda y María del Carmen Millán habían tenido la idea de fundar un centro de estudios literarios, puesto que una universidad como la nuestra, que no tuviera un centro de estudios literarios, era una vergüenza. Trabajábamos en un cubiculito de 2x2 en la Torre de Humanidades 1. Un cubículo en donde apenas si cabía un escritorio, y en el escritorio María del Carmen Millán, Julio Jiménez Rueda y nosotros tres, trabajando en un escritorio, en un cubiculito de la Torre de Humanidades. En 1960, el doctor Julio Jiménez Rueda nos dona su biblioteca. ¿Dónde la poníamos si teníamos un cubiculito? Entonces consiguieron, tanto don Julio como María del Carmen, una planta alta de la Biblioteca Central. Don Julio se muere, pero ya nos había prometido su biblioteca, que sí cabe en la planta alta de la Biblioteca Central. Por fin tenemos un lugar amplio, 2 cubículos, una gran sala y la biblioteca que pusimos atrás de esa sala. A la maestra María del Carmen Millán la conocimos muy de cerca, tanto acá en CU hasta que estuvo, por ejemplo, en Canal 13, en Imevisión. Siempre estuvimos muy cerca de ella y tenía una deferencia especial. Recuerdo que me quería de manera especial porque sí era muy estricta para la cuestión de los infantes, como en todo lugar de estudio, ¿verdad? Y esto por ser además en el marco de la Biblioteca Central, era siempre de un clima muy recogido y muy meditativo, ¿no? Los niños no eran aceptados y mucho menos si hacían ruido. Entonces teníamos que acostumbrarnos a cierta disciplina y a cierta calidad de convivencia. Pero esto también nos posibilitó, por ejemplo, aprender a leer antes de lo normal. Mucho antes de que yo entrara a la primaria, las investigadoras del propio Centro de Estudios Literarios me enseñaron a leer, por ejemplo, y en este sentido ocupábamos el tiempo en cuestiones más propias del recinto que de los niños, ¿verdad? Y cuando Rosario le legó sus cátedras ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, fue un momento muy emotivo y muy emocionante para mi madre, porque empezó a desarrollar con esa herencia todo lo que vendría siendo después también su especialidad, ¿no? En el asunto de literatura iberoamericana contemporánea. Fue, calculo, hace 22 años que me inscribí al seminario de novela latinoamericana que ella impartía en la Facultad de Filosofía y Letras. De aquellos años la recuerdo con una enorme generosidad, con una enorme capacidad de interpretación de los textos, de pronto con enormes enojos frente a alumnos que, por ejemplo, recuerdo una compañera que le llevó un ensayo sobre las tepocatas en la obra de Juan Rulfo.
y se indignaba la maestra. Recuerdo también alguna anécdota sentado yo al lado de un fumador empedernido, Roberto Pliego, que también entraba a esa clase y hasta hace muy poco fue editor de la revista Nexos. Recuerdo a la maestra, amén de hacer todo el análisis sobre la obra de Juan Carlos Onetti y concretamente del personaje Eladio Linacero, que de pronto nos daba incluso consejos sobre el buen vivir y criticaba acérrimamente el tabaco. Aurora N. Ocampo se ha dedicado primordialmente a la investigación de la literatura mexicana y de la narrativa hispanoamericana contemporáneas. El Diccionario de Escritores Mexicanos siglo XX, realizado en 9 volúmenes, recoge los datos biográficos, bibliohemerográficos y críticos necesarios para la elaboración de una historia de la literatura mexicana. Pues uno va aprendiendo de trabajar con ella. Primero, pues la responsabilidad que debe de tener uno para con un proyecto. Después, pues algo que no hemos podido aprender, eso sí, es cómo manejar o cómo relacionarse con un equipo de trabajo para coordinarlo adecuadamente. Eso pues se va viendo cuando hay reuniones, cuando hay que hacer algunas actividades, pues uno va viendo cómo tiene esa capacidad, ¿no? Para ese don de gente, para saber tratar a cada quien, que somos un equipo de muchas personas con caracteres muy diferentes y que sin embargo hace que cuando tienen que salir las tareas en conjunto salgan. Yo creo que eso es algo muy importante que hace ella. Bueno, otra cosa que he aprendido pues es un poco pues también a conocerla, a convivir con ella, a aprender que pues el trabajo académico son muchas cosas, no nada más estar digamos que como robots trabajando, sino que bueno, también hay otro tipo de actividades de relación, de convivencia que se va pues estableciendo a lo largo de los años, ¿no? Que se va pues uno volviendo un poco como su familia, el del trabajo. Pues ante todo que se puede llevar a cabo un proyecto como el diccionario siempre y cuando haya personas que tienen claro sus objetivos, ¿sí? De coordinación, ¿sí? De realización de un proyecto de este tipo y que solamente con interés, con responsabilidad se puede lograr. En este caso, pues por parte de la maestra Aurora Ocampo y de la maestra Laura Navarrete, que es la corresponsable, pues es como hemos podido llevar a fin este trabajo. Bueno, poco a poco cada uno de nosotros nos hemos especializado en diferentes áreas, ¿no? Yo por razones familiares de tipo afectivo me he dedicado casi la mayor parte de la elaboración del diccionario a los escritores del exilio español en México, que todos ellos dejaron una obra aquí impresionante, muchos ya venían formados, otros produjeron aquí su obra y entonces nosotros dentro del diccionario los hemos integrado como escritores mexicanos. No solo porque estamos actualizados en lo que es la literatura mexicana, no solo la literatura mexicana, la iberoamericana sobre todo y la extranjera también, porque al revisar todas las publicaciones pues sacamos toda la información de los escritores extranjeros, de los mexicanos, de los españoles, en general de los iberoamericanos. Y además porque, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de escritores que han sido olvidados por la crítica y que al leerlos su obra resulta ser una joya literaria. Yo he buscado especializarme en la narrativa escrita por mujeres del siglo XX, pero también me interesan los autores que han escrito novela histórica o autores de la onda. Es un poco difícil conciliar todos estos temas, pero son tan apasionantes que uno logra salir adelante. Pero creo que sin duda alguna una de las partes más interesantes fue aprender a hacer investigación bibliográfica sobre autores mexicanos contemporáneos, sobre autores vivos. Creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? Y evidentemente este mismo tipo de trabajo implica la disciplina ante todo, ¿no? La maestra Ocampo pues maneja una información impresionante
no solamente en los archiveros, sino también en la memoria, ¿no? Ella se sabe datos de autores, de nacimiento, de muerte, por un lado. Y por otro lado tiene muy presente y muy pendiente los autores que estamos trabajando en cada tomo. Es, de hecho, un diccionario inagotable en varios sentidos. Uno, porque cuando aparezca el último volumen de este diccionario, se requerirá precisamente actualizar los datos de los primeros tomos, y porque definitivamente conforme se va haciendo esta obra van surgiendo nuevos escritores. Por otro lado también es un diccionario importantísimo porque a diferencia de otros volúmenes o de otras obras con una idea parecida, este incluye una hemerografía, una serie de datos y referencias. Conocí a Arreola, conocí a Rulfo, conocí a don Alfonso Reyes, lo alcancé todavía. Tenía yo 3 años de trabajar en el Centro de Estudios Literarios cuando él murió. Ustedes me acaban de recordar a Juan Rulfo y a Juan José Arreola, que además eran una mancuerna de antípodas. Eran completamente diferentes. Arreola era todo echado pa'lante, como dirían nuestros rancheros, mientras que Rulfo era todo para adentro. Dedicado tanto tiempo y con tanto cuidado a una labor de esta envergadura, demuestra su gran calidad humana, es evidente, porque es un trabajo de gran generosidad, es un trabajo para los demás, no es un trabajo para ella. Aurora hubiera podido quizás dedicarse a hacer otros libros de investigación, además de los muchos que ella ha hecho, pero esos libros pues no han podido realizarse tampoco porque se ha tenido que dedicar de tiempo completo y solo en las horas que le restan ocuparse de su propia obra, cosa que encuentro de una gran generosidad, ¿no? Que realmente se ha dado a los demás más que darse a sí misma. Cuando nosotros iniciamos la publicación de la revista Literatura Mexicana, pues decidimos darle un espacio en cada número para que publicaran una entrada o 2 entradas. Creo que en general fue una entrada sobre un autor determinado. Y entonces, pues fue una especie de prepublicación para ciertos autores especialmente importantes, ¿no? En un diccionario de estas dimensiones, pues hay de todo, ¿no? Entonces yo veía cantidad de jóvenes estudiantes de literatura pues que la apoyaban, la ayudaban con todo tipo de actividades. Y debo decir que la mejor anécdota que puedo contar, no es una gente precisamente de anécdotas, pero yo nunca la vi de mal humor. Siempre la vi sonriente, la vi amable, con un trato extraordinario para toda la gente, para autores, pero también para sus colaboradores. Y bueno, pues su proyecto, como le decía yo te decía hace ratito, Consuelo, es como un libro de arena. Es un libro que nunca va a terminar. El hecho de que estuviera trabajando ese grupo de Aurora con la maestra Millán en la literatura mexicana del siglo XX me pareció formidable, me pareció fabuloso. Y después, cuando empezaron a salir sus contribuciones en la historia de la literatura mexicana de Carlos González Peña, pues le viví siempre agradecida y siempre la admiré y siempre la quise mucho y nunca se lo dije. Que cada vez que mencionamos a la doctora Aurora Ocampo, hacemos realidad esa idea de Carlos Pellicer en aquella metáfora cuando habla del ágape de luz. Cuando decimos a Aurora Ocampo, inauguramos un ágape de luz. Constantemente estamos viviendo en el filo de su sonrisa, de su talento maravilloso, de la riqueza de conocimientos, pero sobre todo de la riqueza humana que nos va repartiendo uno a uno de sus amigos, que realmente la queremos y la admiramos mucho, ¿no? Fue la alumna por excelencia de Rosario Castellanos. Esto la llevó a tener unas nociones muy claras, por ejemplo,
de las injusticias que existen en este país respecto al mundo indígena, pero también respecto a la mujer. Como la mujer que habla latín tiene mal fin, ¿verdad? Y se encuentra marido tantito peor. Entonces, toda la obra de Rosario Castellanos, toda su doble faceta de esta mujer de Castellanos, filosófica por un lado y literaria por el otro, la ha analizado con un detenimiento digno de encomio, ¿no? Pero estar incluido en esas páginas y pertenecer a un tomo tan brillante como la letra R es un lujo realmente. Yo estoy muy satisfecho, muy contento con esto y lo celebro enormemente que haya una obra de esta índole donde uno esté inserto de alguna manera, ¿no? Ya sea con 1 o 2 páginas son suficientes para que se sepa quién es uno, qué es lo que uno ha hecho. Es un premio del todo el trabajo que se ha hecho. Olvidemos los premios con nominados, ¿no? Ese es un premio. Pues tal vez el momento en que tengo un recuerdo más claro de Aurora fue por ahí al principio de los años 80, que en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México iniciamos un taller de literatura femenina mexicana y un seminario de crítica literaria feminista. Entonces queríamos emprender la tarea de trabajar, de estudiar sobre la literatura escrita por mujeres en nuestro país y pues nada mejor, por supuesto, que acudir a esta herramienta fundamental que era entonces la primera edición, todavía no empezaba a salir la segunda, la primera edición del diccionario. Imagino que Aurora Ocampo se ha de sentir ahora un poco como las mujeres después del parto. Éramos un grupo interesante, me parece, ahora por lo menos visto a distancia, ¿no? También la facultad y la universidad era diferente, había mucho menos gente. Entonces todos nos conocíamos más estrechamente. Creo que hoy tenemos una facultad superpoblada y me doy cuenta, soy profesor desde el primer año, me doy cuenta que hay relaciones muy cordiales entre los alumnos, pero yo creo que entonces teníamos relaciones más frecuentes y más solidarias en aspectos culturales y personales. Un proyecto como el Diccionario de Escritores Mexicanos es fundamental porque es de esos proyectos de largo aliento en los que desde luego no ves resultados inmediatos, pero que la trascendencia que tienen, ¿sí?, en el transcurso y al final, ¿sí?, es muy importante. Debido a que son obras que se vuelven obras no solo de consulta, sino de referencia obligada para todos aquellos especialistas del tema, ¿sí? En el instituto no hay muchos proyectos de esta magnitud, sin embargo, los que tenemos sí son muy sólidos, muy importantes, y en este caso el Diccionario de Escritores Mexicanos, ¿sí?, es un diccionario conocido mundialmente y cuyos resultados son importantes para todos aquellos que estudian tanto a los escritores como los periodos y los distintos géneros de nuestra literatura. ¿Cómo un día llegaron a mi casa de comercio y administración, cerca de la universidad, Aurora y Ernesto Prado Velázquez, con el que hizo el primer diccionario, no todos los tomos que tiene ahora, sino un solo tomo? Iban a regalármelo y al mismo tiempo contarme sus angustias. Un muchacho, tanto Pillaste, mal poeta, Jesús Arellano, que trabajaba en la imprenta universitaria donde se imprimía el libro, hizo algo que a la larga hizo una joya bibliográfica, es el libro. Llegó las primeras pruebas de página, las segundas pruebas de página, los autores
Aurora y Ernesto las corrigieron, dieron el visto bueno para que se imprimiera. Y entre ese momento y la impresión, Arellano cambia las fichas, quita la que hicieron Aurora y Ernesto y puso la que él mismo había hecho sobre él. Y lo que Arellano hizo fue dar más datos biográficos, más datos bibliográficos, y donde exageró fue en su juicio crítico. Es más gran poeta en el diccionario primera edición Arellano que Bonifaz Nuño, que Jaime Sabines, que Alicho Macero, que Octavio Paz. Es un dato muy curioso. Yo quiero desde aquí darle un abrazo a Aurora, decirle que le deseo 20, 30 años más al frente del diccionario y felicitarle por haber sido su amigo y darle las gracias por lo que ha hecho por mi bibliografía y por la bibliografía de todos los escritores, de la A la Z. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te envié, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te envié, y como nunca te encontré, entre las sombras escondidas, y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada